Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es viernes 28 de noviembre. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Hoy, me imagino que lo saben todos ustedes, hoy es Black Friday, día de grandes descuentos, compras compulsivas, día de mirar el bolsillo, de salir de casa con un presupuesto. En las Cortes de Aragón se han tomado muy en serio esto de prestar atención al presupuesto. Hoy, en el Baturrillo Político, crónica de un pleno. ¿Cómo hablar de presupuestos sin presupuestos? Bien, esta mañana estamos teniendo nueva sesión de control al Gobierno de Aragón en las Cortes de Aragón. Fernando Sabes es el que ha empezado esta mañana la ronda de preguntas al presidente. Escuchamos al portavoz socialista, Fernando Sabes. Señor Azcón, ¿qué medidas y cambios va a acometer en su gestión política? Que un socialista pregunte esto cuando no hace ni 24 horas desde que el Tribunal Supremo metiera en la cárcel a José Luis Ábalos y a Koldo García, pues es que la respuesta del presidente Azcón se ve venir. Me pregunta usted por los cambios que queremos hacer. El cambio más importante que queremos hacer es cambiarles a ustedes. Ante la degeneración institucional, la degradación de la democracia, la asquerosa corrupción que rodea al Partido Socialista, el cambio más importante que quiere hacer mi gobierno es el del Gobierno de España. Y no entiendo que hoy ustedes no estén indignados, y que no vayan a condenar lo que está ocurriendo. El gobierno más corrupto es el que apoyan ustedes y eso es lo que quiere cambiar mi gobierno. Muchas gracias. Bueno, el señor Sabes, indignado sí que se mostraba. Vamos a ver, ha sido realmente intrascendente la pregunta del portavoz socialista. Le pregunta al señor Azcón que qué cambios piensa hacer en su gestión. Pues resulta que era una pregunta retórica del señor Sabes. Nos tienen muy dados a esto de esconder una pregunta en otra para después lucirse en la respuesta. Se ha intentado lucir. Se ha dedicado el señor Sabes a criticar la sanidad y la educación al amparo de las políticas del PP de Azcón. Vamos a escuchar al señor Sabes. Convoque las elecciones cuando quiera, pero ya le afirmamos y ya le decimos que el Partido Socialista estará de forma muy clara en defensa de los servicios públicos, en la recuperación de una sanidad pública universal, en la atención en menos de 3 días en un médico de cabecera y en echar para atrás medidas tan antisociales como el bachillerato concertado o el 0-3 concertado. Muchas gracias, señora presidenta. Anda, que la gratuidad de 0 a 3 años en la concertación del bachillerato son medidas antisociales. ¿En serio? Creo que vivimos en mundos muy distintos al del señor Sabes. En fin, el portavoz socialista reta a Azcón a convocar las elecciones cuando quiera. No corra, señor Sabes, no corra tanto. Antes de unas elecciones hay que hablar de presupuestos. Y enseguida vamos a hablar de presupuestos. Primero, la réplica del presidente Azcón al señor Sabes. ¿Qué pasa con el caso mascarillas? Señores, por favor, está en el uso de la palabra el señor presidente, no es una conversación. Cuando la gente estaba muriéndose, los socialistas robaban con las mascarillas. Cuando ustedes aplauden, los socialistas utilizan a las mujeres, a las que prostituyen. Y miren, ¿saben cómo voy a intentar cambiarlo? Voy a ir a la manifestación del próximo domingo, sin siglas. Los diputados del Partido Popular vamos a ir a la manifestación del próximo domingo. ¿Y saben para qué? Para lo que hoy deberían hacer ustedes. Pedir perdón, que alguien dimitiera en este país y convocar elecciones generales. Muchas gracias. Se refiere Azcón a la manifestación convocada por el Partido Popular para Madrid el próximo domingo por la mañana contra la corrupción socialista bajo el lema Mafia o Democracia. Por cierto, un lema que instauró en su día la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso. Dice el señor Azcón que es una manifestación sin siglas para intentar apelar a la presencia de Vox en esa manifestación. Bueno, yo les aseguro que fuentes muy cercanas a Vox, tanto de las Cortes de Aragón como en el Ayuntamiento de Zaragoza, me han dicho que no han recibido invitación oficial y que el señor Abascal no se ha pronunciado. Por tanto, me costaría creer que vayamos a ver a Vox en esa manifestación. Además, que, atención, porque solo les han avisado con
se enteraron ayer, tanto el Partido Popular como Vox, de la convocatoria de esta manifestación. Veremos la repercusión que tiene y si finalmente es tan multitudinaria como se espera. En fin, volvamos a las Cortes de Aragón, volvamos al Pleno. Después del señor Sabes, el siguiente en preguntar al presidente Azcón ha sido Vox, Alejandro Nolasco, su portavoz. El pasado 15 de noviembre concedió usted una entrevista al Español en la que afirmó que a Vox tendremos que explicarle cuáles son las reglas de la democracia. Por tanto, la pregunta es cuáles son, en su criterio o a su juicio, las reglas de la democracia. Y no me conteste con la respuesta automática de señor Nolasco, no haga como el PSOE, no esconda la pregunta. No la estoy escondiendo, le estoy diciendo literalmente cuáles son esas reglas de la democracia que Vox al parecer no entiende o no conoce. Respuesta del señor Azcón. Mire, señor Nolasco, yo creo que hay una cuestión básica en democracia, y es que cuando un partido político no tiene una mayoría absoluta, tiene que dialogar y tiene que acordar. Y ese acuerdo, en mi opinión, se hace en base a un mínimo común. El mínimo común en el que somos capaces de ponernos de acuerdo a través del diálogo y del acuerdo. Bueno, Azcón le está extendiendo la mano a su manera a Nolasco para sentarse a pactar. Eso sí, el portavoz de Vox no lo ve tan claro. Decir que Vox no conoce las reglas de la democracia equivale a decir que usted ha estado gobernando con un partido que no conoce las reglas de la democracia. Y además esto no se lo dice al PSOE o no se lo dice a Podemos o a Chunta, ¿no? Se lo ha dicho a Vox. Y Vox es un partido al cual usted tiene que estar agradecido, porque usted ha sido alcalde de Zaragoza y es presidente del Gobierno de Aragón gracias a los votos de Vox. Nosotros entendemos que las reglas de la democracia son cumplir las leyes, como por ejemplo traer los presupuestos al final del primer trimestre del año en curso, cosa que no se ha cumplido ni este año ni el pasado y todavía no nos han dicho por qué. Tiene toda la razón el señor Nolasco con el tema de cumplir la ley y que el Partido Popular no cumplió con la ley de presentar unos presupuestos para 2025 en 2024. Ya veremos si lo cumple para 2026. Ahora, también le tengo que decir al señor Nolasco que cumplir la ley también implica esas líneas rojas que le pone al Partido Popular en materia de inmigración y en materia de las políticas del Pacto Verde, porque son competencias del Estado o son competencias que vienen marcadas desde Europa y para cumplir la ley no se puede meter un tractor en un río y limpiar los cauces o no se puede hacer otra serie de cosas que pretende el señor Nolasco, ¿no? Entonces las gallinas que entran por las que salen, si se me permite parafrasear al humorista José Mota. Bien, respuesta de Azcón al señor Nolasco. Usted acaba de ver la discusión que he mantenido con el Partido Socialista. Usted sabe lo que está ocurriendo en este país hoy. Y a mí la sensación que me da cuando usted ataca al Partido Popular es que no ayuda al objetivo primordial que hoy tiene la democracia, que es cambiar al gobierno de Sánchez. ¿Por qué, señor Nolasco? ¿Por qué usted, pleno tras pleno, viene a atacar a un gobierno del Partido Popular que está haciendo las cosas bien en esta comunidad? Portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Usted ha estado esta mañana debatiendo con el presidente Azcón sobre las reglas de la democracia. Sí, porque en una entrevista el 15 de noviembre del 2000, de este año, hace unas semanas, el presidente Azcón dijo que había que enseñarle las reglas de la democracia a Vox, o sea, al partido cuyo presidente de honor es José Antonio Ortega Lara. Entonces yo le dije, bueno, explíqueme cuáles son esas reglas, ¿no? Pues él, ha hablado del PSOE, que evidentemente hoy era día también para hablar del PSOE, por toda la corrupción que vivimos. Ayer ya Koldo y Ábalos pasaron su primera noche en prisión. En fin, la corrupción de este gobierno va a estallar toda como un grano purulento, yo creo que en cualquier momento. O sea, yo creo que vivimos unas horas graves y sobre todo lo que decimos en Vox es que lo peor de Sánchez todavía está por llegar. Pero bueno, luego el presidente pues parece que no ha querido insistir y ha modificado sus palabras con eso de que había que enseñar las reglas de la democracia a Vox, que lo que hace falta es educación. Y yo lo que le he dicho, hombre, también es regla de la democracia cumplir lo que prometes en campaña, como decir que no se habla catalán en Aragón y luego felicitas el Día de Defensores de los Aragoneses en catalán, como por ejemplo decir que estás en contra del clúster del maestrazgo, pero luego estás a favor, decir que habrá que hacer unas leyes del paisaje, pero luego no usas los mapas de paisaje que hizo Vox
y das vía libre al lobby fotovoltaico pactando la ley de energía, que es una copia del decreto de Lamán, que le han recurrido también como recurrió en el decreto con el PSOE, es decir, el PP y el PSOE aquí han pactado la ley de energía porque hay que poner la alfombra roja al lobby fotovoltaico y molinero, en fin, o sea, tantas y tantas, baja de impuestos, ¿no? Hoy vamos a bajar todos los impuestos, eliminación del grupo 1, 2, 3, 4 sucesiones. Nada, se bajó el grupo 1 porque estábamos en el gobierno. O sea, es decir, que eso sí que también son las reglas de la democracia, pero claro, yo lo que dije es que el PP parece que está contribuyendo a la demonización de Vox y por eso luego nos agreden en las carpas cuando vamos a repartir folletos. ¿Por qué? Pues porque la gente piensa que somos una amenaza y si lo dicen todos los partidos, incluso el PP, pues hay mucha gente que está engañada y confundida. No digo toda, porque evidentemente el calor de la calle lo sentimos y cada día hay mucha más gente afín a lo que Vox defiende, que no es más que una defensa de España y de los españoles en las cosas básicas, pero bueno, es decir que el PP también se une a esta demonización contra Vox, pues nos parece que no es el camino. Entonces le he pedido respeto para los 70.000 aragoneses, más de 70.000 que votaron a Vox en las elecciones autonómicas pasadas, y respeto de un partido, como digo, cuyo presidente es José Antonio Ortega Lara. El presidente Azcón le espetaba a usted que ataca pleno tras pleno al Partido Popular. No, es que no es cierto. O sea, primero, el PP tiene que saber primero que está en el gobierno y que nosotros somos oposición. Por tanto, nuestra labor es fiscalizar al gobierno. Segundo, el objetivo sí es echar a Sánchez, evidentemente, pero también es cambiar las políticas socialistas que hace el PP y el PSOE, porque las políticas socialistas también las hace el PP. O sea, que el objetivo, esto que todos lo tengamos en mente, que es importante, hay que echar al PSOE y sobre todo a Sánchez y a su partido, a su gobierno de corrupción, pero no para poner un Sánchez 2.0 cuyas políticas sean también socialistas, en pacto verde, en inmigración, en no bajada de impuestos, en todo eso. Y luego hay algo, Juan, que me parece interesante. No sé si has visto el pacto en Valencia, la investidura de Pérez Llorca, lo que Pérez Llorca ha dicho. Hay cosas que se pueden hacer en Aragón que sean y que dice el PP que se van a cumplir en Murcia y en Valencia, por ejemplo, y que aquí el señor Azcón no está por la labor. El señor Azcón insiste en encontrar lo que les une, ¿no? Y no lo que les separa. Yo me pregunto cuáles son ese mínimo común denominador del que habla el Partido Popular. No, ese mínimo común denominador que lo explique él. Eso son palabras en politiqués, entonces no sé qué es lo que quiere decir ese mínimo común denominador. El mínimo común denominador es que entren menos, pero muy poquitos, ¿o qué? O sea, eso no entendemos. ¿Cuál es el mínimo común denominador? Eso es politiqués. Yo no hablo politiqués, yo hablo inglés y un poco de francés. Hablemos de lo que ocurrió ayer en la sesión plenaria. ¿Qué pasó con la iniciativa de Vox de policía local mancomunada para el Bajo Aragón? Bueno, pues fue un éxito. La verdad es que hubo una abstención y todos los demás grupos estaban a favor. Pero hay que explicar muy bien qué es esto. Esto no es una policía autonómica ni mucho menos. Simplemente es un dispositivo de coordinación para que la policía del Bajo Aragón pues esté coordinada. Es que los policías locales de Alcañiz, es decir, o de Caspe, que cada vez son menos, que tienen graves problemas de plantilla, que están en una situación muy grave en la que no se puede garantizar la seguridad efectiva de los ciudadanos y de los vecinos. Es decir, es que por lo menos tiene que haber algún tipo de agrupación policial, ¿no? Es decir, que esto no quiere decir aumentar burocracia o más gasto o policía autonómica, no quiere decir nada de eso, pero que sí que tengamos una modificación de competencias en las que por lo menos, o por lo menos de intercambio de comunicación entre la policía de Calanda y de Alcañiz, porque se comete un delito o pasa algo en Calanda o en Alcoriza o en Alcañiz y los de los términos municipales de al lado no se enteran, si no es porque uno de los policías pues desinteresadamente o porque quiere tal, pues llama a otro policía o porque lo conoce, pero no hay un protocolo digamos de actuación rápida, y con el elevado número de crímenes y de delitos que se están cometiendo en el Bajo Aragón precisamente por la llegada de inmigración ilegal y de personas que no se adaptan a nuestra cultura, pues es más, y cada vez hay menos policía y menos guardia civil, porque más que nos ha dejado sin guardia civil, es un ataque directo a la Guardia Civil, pues hombre, que menos que la policía que haya, que la poca policía que queda, esté bien coordinada, ¿no? También ayer ustedes presentaron una iniciativa de defensa del campo y soberanía energética. ¿En qué consiste esta iniciativa suya y qué pasó? Bueno, pues es lo que hemos dicho nosotros siempre, es decir, que nosotros queremos que haya una planificación ordenada, queremos que evidentemente el campo se respete, no queremos que se pliegue a los designios de la Agenda 2030, que arruina a nuestro campo y a nuestros agricultores, que ya vale de burocracia, que se pegan todo el día haciendo Excel para justificar cosas que no tienen por qué justificar,
imposiciones, impuestos, en fin, acuerdos de Mercosur. Bueno, y a esto pues el Partido Popular nos votó en contra, y nos votó en contra evidentemente, porque ellos sí que están a favor de, junto con el PSOE, donde gobiernan en Bruselas, de arruinar indirectamente a los agricultores, que es lo que están haciendo, y beneficiar a otros países por intereses espurios. Esto es lo mismo de siempre, pero nosotros vamos a seguir defendiendo el campo pase lo que pase, y los agricultores saben lo que estamos diciendo. Señor Nolasco, por último, y con esto acabo, ¿mafia o democracia? Es el eslogan de una manifestación que va a haber este domingo en Madrid. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, pues que yo pienso que evidentemente la mafia es incompatible con la democracia, eso estamos de acuerdo. Pero también quiero decir que aunque evidentemente este gobierno es un gobierno corrupto y criminal y que hay que desalojarlo cuanto antes, también he de recordar que gran parte de la corrupción moral que hay en este país también se debe al Partido Popular, porque eso de repartirse los jueces y que sean los políticos los que elijan a los jueces, eso es una manera de corrupción, de que el PP tampoco. Esto es como lo del que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero el PP es uno de los menos indicados para hacerlo. Es decir, ha contribuido a este sistema, por ejemplo, autonómico, de desigualdad. En fin, pues ya tantos casos, pacto del Majestic, es decir, que esto de aplicar solo comportamientos mafiosos al PSOE, pues no es cierto. Lo que sí que es cierto es que el PSOE se lleva la palma, que evidentemente el PSOE es un grado de corrupción, en fin, como se dice, en grado sumo, ¿no? Señor Nolasco, no puedo evitar preguntarle, no puedo evitarlo, no me puedo contener. Sí. Deme una alegría, dígame por favor que el señor Azcón ya le ha dicho que pronto se reunirá con usted para empezar a negociar o a hablar de unos presupuestos. El señor Azcón anunció en la televisión hace unos días, y a través de ese medio nos enteramos, de que quería hablar con Teologista y con Vox y con el PAR, me parece, acerca de lo de los presupuestos, pero lo cierto es que todavía no ha llegado ninguna invitación formal a este despacho. Bueno, pues al grupo de Vox, vamos. Pues 2025 está a punto de terminar. Los aragoneses deseamos tener noticias pronto. Alejandro Nolasco, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Gracias, buenos días. Gracias, Juan, buenos días. Vamos a seguir con la crónica del Pleno, ¿no? ¿Cómo hablar de presupuestos sin presupuestos? Tras la pregunta de Vox, le tocaba a Chunta Aragonesista. Escuchamos a su portavoz, José Luis Soro. ¿Qué puede hacer sin presupuestos? Porque esto va para algo. El domingo el señor Nolasco decía en una entrevista en el periódico de Aragón que todo se puede hacer sin presupuesto. Espero que entienda más de tractores que de política presupuestaria, porque si no igual se ahoga algún día cuando se meta en un río a limpiarlo. Señor Azcón, ¿está usted mintiendo a los aragoneses? ¿Puede hacer todo lo que les está prometiendo si no tiene presupuestos? Respondía Azcón al señor Soro. Usted me pregunta sobre qué se puede hacer si no hay presupuesto. Poesía eres tú. Usted ha sido consejero y no ha tenido presupuesto y sabe que si no tienes presupuesto no puedes hacer viviendas ni puedes hacer carreteras. Usted no las hizo ni con presupuesto. Muy hábil ahí el señor Azcón y está muy bien toda esta retórica entre Vox, el PP, bueno, iba a decir el PSOE, pero el PSOE ni pincha ni corta, bastantes problemas tiene de los que preocuparse. Lo cierto es que el tema ya cansa. Presupuestos sí, presupuestos no. Los aragoneses, me atrevo a decir que, así como sí que tenemos muchas ganas de votar en un hipotético adelanto de las elecciones generales, no queremos volver a votar en Aragón, si es que ya lo hicimos en 2023. Mandamos al PSOE a la oposición para que PP y Vox conformaran gobierno. Yo ya no sé si es Vox el culpable por bloquear los presupuestos o si es el PP por tan siquiera haber presentado presupuestos. Ni los del 2026, pero recordemos que los del 2025 tampoco. Lo único que tengo claro son dos cosas. Una, que sin presupuestos no podemos estar. Y dos, que la culpa de que no tengamos presupuestos en Aragón responde a intereses de fuerza mayor para los partidos políticos. Por un lado, el interés del PP de Feijóo en echar a Sánchez de Moncloa y por otro, el interés de Abascal para que Vox le robe el máximo de votantes al Partido Popular. Por desgracia, así es. Los presupuestos de Aragón están condicionados por las fuerzas fácticas que están más allá de nuestra comunidad autónoma. Tenemos ahora, vamos a ir con una intervención de una integrante de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Ella se llama Jimena Piazuelo Delgado. Esta es su visión sobre lo que ha sido, sobre lo que fue la sesión plenaria de ayer en las Cortes de Aragón.
Ayer, en el Pleno de las Cortes de Aragón, volvió a quedar clarísimo algo que muchos ya intuían. Mientras el gobierno del PP sigue centrado en lo que de verdad importa, hay quien prefiere bloquear, hacer ruido y titulares fáciles. Algunos parecen más cómodos poniendo palos en las ruedas que empujando en la misma dirección que los aragoneses necesitan. Pese a las ganas de enredar, a trabajar. Las listas de espera, atajándolas. La economía, impulsándola. La vivienda, facilitándola. El gobierno avanzando. Y Vox enfadado porque avanzamos, dando respuesta a ese cambio por la que la mayoría de los aragoneses confiaron en 2023. Ahora viene la parte divertida, porque claro, si ya teníamos bloqueo por un lado, por el otro no podía faltar el show permanente del PSOE, que nunca decepciona cuando toca aparecer con discursos prefabricados y épica de cartón. Ayer volvieron a intentarlo, ponerse otra vez la medalla de partido feminista. Sí, que no falte la coreografía, que el relato es lo único que no han perdido. Y aquí es donde, como dicen muchos en los pasillos, queda esa frase que lo resume todo. El partido de Ábalos y el Tito Berni no defraudó. Intentó volver a ponerse la medalla de partido feminista, mientras Pilar Alegría se va a comer con un presunto agresor sexual. Como les decía al comienzo de este baturrillo político, hoy es Black Friday, día de grandes descuentos, compras compulsivas. En las Cortes de Aragón lo saben uno de los consejos que han de tener, que es salir hoy con presupuesto. Bueno, quizás no lo sepan tanto porque han salido de las Cortes sin presupuesto o sin noticias de ellos, pero ustedes han de tenerlo, por favor. Salgan, tengan muy claro lo que van a comprar hoy Black Friday, porque si no pueden llegar a adquirir un producto que no necesiten. Lo que sí necesitan, y se lo digo de todo corazón, son los relojes Budenson. Porque por ser oyentes de Es Radio Aragón, tienen un 40% de descuento. No solo hoy Black Friday, también durante todo diciembre. Es el mejor regalo para estas Navidades. Hablamos de una línea de relojes elegantes y personalizados. Se les puede poner una dedicatoria para esa persona tan querida en la que están pensando justo ahora. Hay edición Virgen del Pilar, edición Virgen de Guadalupe, también de otras advocaciones marianas. Hay una edición que, por favor, les tiene que llamar la atención por cómo se llama. Viva España, edición Viva España, reloj Budenson. Si les pica la curiosidad, yo creo que sí, entren en www.relojpersonalizado.com. Descubran los relojes Budenson. Por ser oyentes de Off Radio Aragón, tienen un 40% de descuento. Hoy, durante el Black Friday y también durante todo diciembre. El mejor regalo para estas Navidades, relojes Budenson, en www.relojpersonalizado.com. Además de pleno en las Cortes de Aragón, también tuvimos pleno ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tengo aquí a mi mesa a Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Julio. Buenos días. Encantado, como siempre. En el pleno de ayer teníamos cierta expectación por ver si el Partido Socialista, el de Lola Ranera, iba a dar algún tipo de explicación por la aparición del señor Gómez Gámez por segunda vez en un informe de la UCO, en el caso Koldo. Sí, pues evidentemente no dio ninguna explicación, como era previsible. Bueno, y lo significativo es que es la segunda vez ya que aparece. En la primera vez apareció con, digamos, ninguna referencia que lo pudiera vincular. Aparecía entre una conversación de Koldo con Ábalos. Exacto, solamente se le nombraba a él, se citaba su nombre, pero nada que permitiera vincularlo con ninguna actividad delictiva ni de ningún otro tipo. En este segundo informe ya es más complicado. Ya es más complicado porque aparece con un OK. En dos ocasiones aparece con un símbolo de que... Hablamos de un croquis que tenía el señor Ábalos en su casa, en el que hay una especie de esquema con nombres del Partido Socialista. Exacto. Aparece el señor Gómez Gámez y un OK al lado, dando a entender... En dos ocasiones, sí. Lo que señala la UCO en su informe es que eso denota que hay una predisposición favorable. Y la UCO dice dos cosas. O bien que hay una predisposición favorable, se supone de tipo técnico, administrativo, llámese como se quiera, o que hay un alineamiento con los posibles intereses de esta gente.
Claro, el alineamiento con los intereses, yo pregunté, ¿y qué significa exactamente estar alineado con los intereses? Porque ahí la UCO abre ese dilema. Y el hecho de que además aparezca con una predisposición favorable implica otra cosa, y es que Koldo y Santos Cerdán lo conocían ya de antes, lo conocían previamente, que es lo que preguntamos, no tuvimos respuesta. Bueno, y luego el colofón final que le dije y que además provocó algún gesto de espanto en Lola Ranera, cuando le dije, hay un refrán español que dice, no hay dos sin tres. Ojo, señor Gómez Gámez, como aparezca una tercera vez, en otro tercer informe. Es usted muy de refranes. Sí, cierto. Las tablas y la voz de la experiencia. ¿Qué más pasó en el pleno de ayer? Ustedes llevaban una moción, una propuesta en referencia a las farmacias para Arcosur. Sí, efectivamente. Nosotros hemos estado hablando en los últimos meses con distintos colectivos, últimamente, además en el último mes hablamos con los arqueros, que son la asociación más significativa y más importante de ahí de Arcosur. Y lógicamente nos hablaban de las insuficiencias o de las carencias que padece ese barrio. Y una de ellas que nos indicaron es la de la farmacia. Dependiendo de dónde vivas en Arcosur, la farmacia más próxima la tienes a unos 2 kilómetros. Y ya si vives en alguna otra zona, pues la tienes incluso a 3 kilómetros, porque la zona de Arcosur es grandísima. Es algo, por hacernos una idea, como si alguien que viviera en el entorno de la Plaza del Pilar, por ejemplo, para comprarse un paracetamol o un ibuprofeno, se tuviera que desplazar hasta Cuéllar, pongamos por caso. Claro, ahí nosotros planteamos la necesidad de que por parte del ayuntamiento se pongan en contacto con el Departamento de Sanidad, con el Colegio de Farmacéuticos, se remanguen, como le dije yo a la presidenta del distrito, a Ruth Bravo, se remanguen y traten de buscar soluciones. O sea, lo que no puede ser es que tengamos ahí a una población importante ya, pero que además va a crecer, y que servicios tan básicos como una farmacia es que no disponen de ella. ¿Qué pasó al final en el pleno? Bueno, pues la verdad es que sorprendentemente el Partido Popular votó en contra. Votó a favor el PSOE y Zaragoza en Común, como es habitual en las mociones que presentamos, o bien se abstiene o nos vota en contra. Es muy difícil que Zaragoza en Común vote a favor. Pero me sorprendió, me pareció absolutamente decepcionante la respuesta del Partido Popular, que votó en contra de todas las 3 propuestas que habíamos formulado, que eran concretamente una farmacia permanente. Mientras se consigue la farmacia permanente, el optar por un botiquín que dependiera de alguna otra farmacia próxima de Valdés Partera o de Rosales del Canal, y en tercer lugar que por parte del ayuntamiento se estudiara la posibilidad de crear un centro multiservicios similar al que hay en Montecanal, donde hay farmacia, hay algún cajero de un banco, en fin, este tipo de servicios que se requieren en barrios como Arcosur. Tengo que preguntarle por último, y muy brevemente, ya tendremos tiempo para profundizar, ¿cómo está actualmente el tema de la zona de bajas emisiones en la ciudad? Porque ahora en diciembre entra una nueva fase o ya se va a multar. ¿Cómo está el tema? Sí, efectivamente, para que la zona de bajas emisiones se considere plenamente operativa para el Ministerio, para el Gobierno central, para el Ministerio que lleva estos temas, que no recuerdo ni cómo se llama. Recordemos, señor Calvo, que el Ayuntamiento de Zaragoza se ha visto obligado a establecer la zona de bajas emisiones por chantaje del Gobierno central para poder recibir unas ayudas para el transporte. Es una imposición del Gobierno central. Lo cierto es que la Unión Europea no obliga a que haya zonas de bajas emisiones, pero el Gobierno central sí que sacó una ley en donde imponía a todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a que tuvieran una zona de bajas emisiones. La verdad es que yo siempre lo he dicho, yo creo que el tema de la zona de bajas emisiones es una estupidez, mucho más en una ciudad como Zaragoza, donde no se han superado en los últimos años ninguno de los umbrales de contaminación de la Organización Mundial de la Salud, y los únicos que se han superado alguna vez son los de polvo en suspensión, que procede o bien causado por el cierzo, por la calima del Sáhara en verano, pero desde luego nada que ver con el tema del tráfico. Y a mí me parece que es absolutamente ridículo el que se estén imponiendo restricciones al tráfico para no solucionar absolutamente ningún problema. Se va a empezar a multar muy pronto, ¿no? El día 12 de diciembre, si no podemos evitarlo, que vamos a tratar de que se dilate eso lo más posible, pero lo veo difícil.
Pero desde luego con nuestra oposición más rotunda, porque ya digo, siempre hemos estado en contra de la zona de bajas emisiones y cuando nos tocó negociar, hicimos todo lo posible y afortunadamente lo conseguimos para reducir la superficie de la zona de bajas emisiones al máximo y que las limitaciones fueran las menores posibles. Esta zona de bajas emisiones funcionará de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Ya tendremos tiempo para hablar en profundidad de todo lo que conlleva. Ahora, por desgracia... Bueno, sabemos que en Francia la Asamblea Nacional ha tumbado la exigencia de la zona de bajas emisiones en todo el territorio de Francia. Y somos conscientes también de que en muchas ciudades españolas, y pronto lo veremos también en Zaragoza, la oposición vecinal es absoluta. Pero, señor Calvo, me da a mí que mientras el gobierno de España esté regentado por el sanchismo... Hombre, yo espero fervientemente que haya elecciones anticipadas y que esta sea una de las primeras leyes que pueda derogarse. Con lo cual nos evitaremos todas estas restricciones y estos problemas impuestos por un gobierno que, desde luego, yo creo que no piensa en los ciudadanos. Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias, muy buen fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Vamos a conocer la visión de las nuevas generaciones del Partido Popular en cuanto a qué ocurrió en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de ayer. Pablo Pérez. Aunque la incompetencia de la izquierda sea conocida por todos, parece ser que han decidido empecinarse en demostrarlo día a día, o como poco, pleno a pleno. Los socialistas, incapaces de ver el elefante que tienen en la habitación, eligen premiar al concejal Gómez Gámez, señalado en aquel informe de la UCO que acabó con Cerdán ingresando en prisión, mientras que relegan a cualquiera que ose llevarle la contraria a la líder de este mesiánico grupo municipal. Véase el caso de Horacio Rollo. Estas guerras y purgas internas no son casuales. Se saben cadáveres políticos frente a la gestión del Partido Popular, y han demostrado ser capaces de todo para aferrarse a sus sillones mientras complacen a la emperatriz del reino feudal en el que la señora Ranera ha convertido su agrupación, que lejos de apaciguar las tensiones, se mantiene obcecada en su labor como portavoz de las mentiras de Sánchez en el Ayuntamiento de Zaragoza, siguiendo la estela de su camarada, Pilar Alegría. El PSOE denota una gran falta de consistencia entre su discurso y sus acciones. Los mismos que, con bajeza y de forma completamente ruin, trataron de usar el horrible asesinato machista de principios de este mes para sacar rédito político, son los mismos que se van a comer con los maltratadores. Los mismos que sentencian a los disidentes, pero premian a aquellos que demuestran su verdadero socialismo de la mejor manera posible, siendo señalados por la UCO. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. Mañana sábado a las 6:30 de la tarde tendrá lugar el acto de encendido del alumbrado navideño de Zaragoza que contará con el cantante Juanjo Bona. Por primera vez se realizará desde la Plaza España para descubrir las nuevas luces colgantes del Paseo Independencia. Para garantizar la seguridad y la movilidad peatonal será necesario interrumpir parcialmente el servicio del tranvía. En concreto estará cortado entre las paradas de Gran Vía y César Augusto, entre las 4:30 de la tarde y las 8:15. Si bien las horas pueden ajustarse según la afluencia, el resto de la línea funcionará en bucle. Mañana se encenderá la iluminación en toda la ciudad y se abrirá al público el Belén y la muestra navideña de la Plaza del Pilar. La zona de bajas emisiones de Zaragoza entrará en funcionamiento completo el 11 de diciembre para circular por ella y solo si el vehículo no tiene derecho al distintivo ambiental de la DGT se necesita obtener una autorización del Ayuntamiento. El trámite está disponible en la web municipal zaragoza.es. Ayuntamiento de Zaragoza. Buscas un regalo rotundo estas fiestas. Reloj Viva España de Godenson. Personalización incluida. Cofre de madera y garantía de 3 años. Solo para oyentes de Es Radio Aragón. 40% de descuento y envío gratis 48 horas. Entra en relojpersonalizado.com y haz tu pedido hoy. relojpersonalizado.com. Gracias, muy buen fin de semana. Hasta el lunes. Soy de aquellos que sueñan con la libertad.